que sí hay efectivamente, pues varias dudas que solamente Marcela podría, pues no sé si resolver, Álvaro, porque se trata de un tema que arroja muchas Pues preguntas y sí. ha arrojado preguntas por décadas. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Ay, aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué No, tal? no ¿Cómo se vaya para están? allá. Muévase para No el me otro voy lado. para allá, no Eso. entiendo, no me veo. Ahí Ya. mero. Ahí estás. Ya ni se mueva. Y por favor, hágame un favorzote porque ahorita si no, no le van a poder poner quién es usted aquí. Mueva un poquito su cámara para ganarle un poco de espacio acá arriba, para el otro lado. Quebrándose. Quebrándose. No, ya nomás se le ve un ojo, Marcela. Hizo exactamente al revés. Ahí mero, ahí está. Ahí está. Ahora céntrese un poquitito. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Listo. Marcela Turati, hoy has publicado un reportaje de un episodio fundamental por el horror, pero fundamental en términos informativos, porque encuentras una lista de 183 nombres de personas que supuestamente serían las que fueron arrojadas al mar en los llamados vuelos de la muerte. Este documento lo encuentras como parte del archivo del Comité Eureka y pues es un documento importante que confirmaría no solo esa práctica, sino hay, digamos, sustento en el sentido de que las personas que ahí aparecen sí fueron arrojadas al mar, como dijo el personaje que entregó esta lista. Bueno, lo que pude checar, ¿no? Porque este trabajo también de alguna manera me coordiné con organizaciones de derechos humanos que llevan casos de varias de las víctimas de las desapariciones de este periodo que llamamos de la Guerra Sucia, ¿no? Lo que veían es las fechas de detención. Esta tiene 5 columnas, ¿no? Entonces, la primera es la fecha en que fueron detenidos, el nombre con los 2 apellidos de las personas, las 183 personas, pero divididas en viajes, ¿no? Son 24 viajes ordinarios y un viaje especial. Los seudónimos que tenían, si es que militaban, ¿no?, en la guerrilla, el lugar en el que fueron detenidos y la unidad del ejército o la Dirección Federal de Seguridad o la Policía Judicial, si es que los detuvieron, ¿no? O sea, que los detuvieron. Entonces, lo que veían los analistas es, bueno, esta lista tiene una tipografía que es similar a la que se usa en los archivos de la represión, que se llaman ahora, ¿no? Estos archivos donde se iban registrando los paquetes, ¿no?, como les decía el ejército, a las personas que luego iba a desaparecer, ¿no? Que tiene una puntuación, que tiene datos que era difícil que alguien tuviera de todos y cada uno, ¿no? Desde los 2 apellidos también aparecen, por ejemplo, varios que no están en ningún registro de personas desaparecidas. Esto significa que puede haber más personas desaparecidas de las que no se sabía. Entonces, al hacer como este análisis, decían que es muy plausible, ¿no? Que suena muy verosímil, y algunos dan por correcta porque la cruzaron con otros tipos de archivos, con una carta de un militar donde dice que echaron al mar a 2 guerrilleras o a dos mujeres, y en el vuelo 23 se ve pues que hay 2 mujeres, ¿no?, en el viaje 23. Y en el 24, bueno, y luego dice que también a una de las personas que estaba con Lucio Cabañas, ¿no? Esta es una carta de un soldado en el 75 que mandó a su familia, que está en el Archivo General de la Nación, y ahí se ve pues que hay una persona
que estaba con Lucio Cabañas cuando lo detienen, está la fecha, todo, y que se menciona como si fuera uno de los 8 del vuelo número 24, ¿no? Entonces, las organizaciones, bueno, en el momento en que empezamos a analizar la lista, pues empezaron a hacerle como toda una verificación y los datos por lo menos coinciden en eso, ¿no? Lo que se sabe o lo que se piensa es alguien que tenía acceso y la persona dice que trabajaba con el capitán Javier Barquín, que se sabe que era esta persona que manejaba lo que se llamaban los libros de pastas duras, los libros donde se iban registrando las personas que iban a ser desaparecidas. Algunos, como Camilo Vicente, ¿no? Este historiador que escribió el libro Tiempo Suspendido sobre las desapariciones de los 40 a los 80, sí dice, ojo, hay que tomarlo con cautela. No me queda claro por qué dice viaje y no vuelo. No tiene la fecha en la que hubieran despegado, pero se infiere un poco en lo último de cada lista, en qué rango habría sido. Llama la atención que hay gente que fue detenida en el 72 y que aparece pues entre estos 8 pasajeros, ¿no? Del 74 o posibles pasajeros de no sabemos qué viaje, y hay gente del 73, pero la gran mayoría de los mencionados son gente de Guerrero, seguramente campesinos, y por lo que se ve, de Atoyac, de Acapulco, de Locoptal, de Tecpan, de El Quemado, de todos esos pueblos y ciudades o municipios emblemáticos de gente de donde estuvo la guerrilla de Lucio Cabañas, pues se puede deducir, bueno, que al menos todos estos estuvieron juntos en algún momento en el campo militar, en la base aérea militar de Pie de la Cuesta, y de ahí, por lo que hemos sabido ya también en las investigaciones que se han hecho, es que de ahí salían los vuelos de la muerte, y se tiene toda una investigación desde el 2002, sí, que poco a poco se ha ido dando a conocer, ¿no? De lo que fueron declarando sobre los vuelos de la muerte y sobre este método tan asqueroso, terrible y cruel de desaparecer y de asesinar y desaparecer y para que no sean encontradas pues las personas que eran consideradas opositoras al régimen priista, ¿no? Obviamente, Marcela, de tiempo atrás se conoce de los vuelos de la muerte. Es un tema en el que se ha trabajado mucho las familias de las víctimas, las organizaciones. Es decir, es un tema que se conoce. También se sabe que toda esa zona de Guerrero hubo montones de familias a las que les desaparecieron el padre, la familia, no, el caso Radilla, pues es el caso de un cantante que hace corridos sobre Lucio y sobre Genaro Vázquez, y simplemente pues eso es razón suficiente para que lo agarren y adiós, nunca más se vuelve a saber de él. Delante del hijo se lo llevan. Hay también información posterior de cómo los pescadores hallaban ropa o restos, y luego algunos que salían incluso de Pie de la Cuesta, que por alguna razón arbitraria o no sabemos, los liberaban, aportaban alguna información sobre el tema, pero no había una lista. La lista se redescubre, usted la redescubre y la mete regresa a la opinión pública, a su discusión, o la pone en la discusión pública, porque sí estaba ya la lista, se entiende, hace 20 años se entrega al Comité Eureka, y ahora pues de alguna manera se redescubre. Ese documento, ¿por qué estuvo tantos años guardado? ¿Y por qué hasta ahora podemos decir que se le vuelve a tomar importancia a Marcela? Pues ese documento, por lo que sé, lo habían visto antes otras personas. De hecho, me han escrito algunas que yo lo vi. Hay gente que dice, yo lo vi, no supe qué era o no supe la dimensión. También me acaban de decir que algún académico hizo algún trabajo académico, pero pues no se había publicado.
¿Por qué estaba ahí? Eso es bien interesante. Yo, de hecho, hice una entrevista a las de Camena, ¿no? De este archivo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde les pregunto, o sea, bueno, ¿cuál es la historia de este archivo? Entonces dicen, bueno, en 2016 se firma este convenio entre Enrique Dussel, el rector, y Rosario Ibarra, porque quería que conservaran sus archivos, ¿no? Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, fue muy difícil, se atravesó la pandemia, no querían que tuvieran las cajas en Camena, que mejor fueran a trabajarlas al Museo de la Memoria Indómita, bueno. Pero al final lograron digitalizar pues parte del archivo. Ahora, hay parte del archivo que se perdió por la humedad y también se sabe que hay parte del archivo que ni siquiera llegó a esta digitalización, ¿no? Entonces, hace 2 años ya lo pusieron al público, a la vista del público, y no sé, a mí en junio les dije, bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre los vuelos de la muerte, quisiera por favor que me digan pues todo lo que tienen. Me dieron unas cosas del general Gallardo, me pasaron otra información y pues cuando abrí la información de Eureka pues me encontré con esta lista. Al principio dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué se tiene que hacer con algo así, no? Pues lo primero fue intentar encontrar a la persona que firma, ¿no? Como el informante que dice que, bueno, que lo hace llegar a través de otra persona, pues porque no quiere como correr ese riesgo, pero entre varios buscamos, fue como, y no encontramos ni en los organigramas militares, ni en los archivos, lo que ya se conoce de los vuelos o de las diferentes, se han hecho ya las organizaciones organigramas de estos organismos represores y no aparece nadie con ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Y bueno, y pues sí llama la atención y fue parte de mis preguntas. Hablé con gente de Eureka, hablé con gente cercana, también, pues a ver qué podría haber pasado, ¿no? Entonces me dieron como varias explicaciones. La que más suena es, tenemos un lema que es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese ha sido nuestro lema histórico y con ese militamos. Y doña Rosario consideraba muy importante que no se los entregaran vivos. Entonces, si había indicio de alguna persona muerta, pues esa no se tomaba en cuenta porque no nos llevaba a lo que nosotros queríamos. Nosotros exigíamos vivos. Entonces, suponemos, también alguien decía, bueno, las familias habían sido y siempre en este país han sido muy engañadas. Todo el tiempo se les está dando información falsa. ¿Cuántas verdades históricas como la de Ayotzinapa no se han contado, no? Entonces, doña Rosario, de hecho, cuando empiezan los juicios en 2002 contra los militares, ella dice, estas son triquiñuelas, el gobierno lo que quiere es dar carpetazo. Nosotros no vamos a entrar a su juego porque están vivos y no están muertos estos desaparecidos, así que no vamos a entrar. Entonces, es parte entre la ideología de la organización de la época. Y bueno, a los que se los he enseñado del propio Eureka o cercanos, se quedan sorprendidos porque dicen, no lo conocíamos. No nos dijo, no sabíamos. Y de todos modos, nos llegaban muchas cosas, que también hay que entender eso. Cuánta información no les llegaba. Ahora, ¿qué hacían con ella? ¿Investigaban o no? Dicen, doña Rosario tenía contactos de muy alto nivel, que cuando algo le sonaba, investigaba con esos contactos, pero pues no lo compartía, o lo compartía ya cuando algo era un hecho. Marcela Turati, a partir de este documento, yo quiero preguntarte de un nombre que a mí me llamó mucho la atención que aparece en esta lista, que es el nombre de Ignacio Salas Obregón, cuyo seudónimo era Oseas o tenía otro seudónimo, Ramón. Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre en marzo del año 1973, fue detenido en Tlalnepantla, en el Estado de México, en abril de 1974. En el documento que tú tienes, viene, además del nombre, el seudónimo o los seudónimos y la fecha en que fue detenido
y en el viaje, entre comillas, porque así dice el documento, en el que partió. En el documento, y sí, justo, mira, acabo de entrevistar a Pepe Rebeles, ¿no? Este Sí. reportero que cubrió desde el primer desaparecido, ¿no? De Epifanio Avilés, que estuvo en la fundación de Eureka, ¿no? Que fue súper cercano a doña Rosario, que trabajó en Proceso, ¿no? En la revista. Y él me decía, estoy viendo, y justo me comentó lo de Salas Obregón. Sí. Dice, yo tenía una duda de la fecha de detención, y aquí me queda claro, o sea, dice, y si era la que yo sabía, ¿no? O sea, esta fecha estaba confusa, pero aquí viene una fecha 25 que yo... de abril. Ajá, aquí dice Salas Obregón. ¿Dónde está? Sí. Aquí dice, sí, dice Ignacio Arturo Salas Obregón, el 25 de abril del 74. Exactamente. Le ponen en Tlanepantla la Dirección Sí. Federal de Seguridad. Y eso es lo que me estaba Exactamente. diciendo Pepe. Decía, o sea, que estaba viendo, sí, que estaba viendo, o sea, como en su memoria, en sus archivos, tratando de cruzar la información, ¿no? Es que Esto. sería de una perversidad, que no dudo, pero de una perversidad casi post-mortem tremenda, armar una lista así, llevársela a Rosario Ibarra de Piedra y que sea falsa, con datos verdaderos, para que sea falsa. Es que Híjole. justamente por eso le pregunto a Marcela el caso Claro. de Salas Obregón, Sí, porque porque la Dirección Federal de Seguridad lo detiene. Las fotografías que acabamos de pasar son él vivo en manos de la Dirección Federal de Seguridad. Fue la última vez que se le vio después de que fue detenido en Tlanepantla, en la colonia Valle Ceilán, el 25 de abril del 74. Y cuando, te pregunto, Marcela, fue subido al avión, de acuerdo con esta lista. No, ese es el problema de esta lista. Esta lista tiene varios problemas. Uno de los problemas o de las cosas que llaman la atención es, tú tienes que inferir las fechas, porque hasta el último, o sea, tú sabes que, por ejemplo, en el cuarto viaje está alguien del 25 de abril, ¿no? Supuestamente Salas Obregón, y el último de la lista, hay gente de julio, de agosto, de septiembre, y el 14 de septiembre es el último, ¿no? De la lista. Entonces, lo que se infiere es, a partir del último de la lista, sería que salió ese vuelo, ¿no? Hablando, ¿no?, con Camilo Vicente, que ahorita está en la unidad de gobernación para esclarecer como este periodo histórico, él decía, bueno, sí, no tenemos esta fecha del supuesto vuelo, tampoco hay algo que identifique, que diga esta lista, o sea, no van a decir estas listas son de los vuelos de la muerte, pero algo, ¿no? Dice, hay viajes, estos viajes fueron traslados de un lugar a otro, pues, fueron terrestres, fueron aéreos, le vamos a creer a la persona que dice llamarse Benjamina Presa, que hace 20 años su carta reposa en este archivo, con qué fin se le entregó, por qué doña Rosario no le dio seguimiento, era por un tema ideológico o era porque lo desestimó por algún motivo, por algún detalle. Entonces falta, no sabemos si está cortado, no sabemos si en otro espacio estaría este supuesto vuelo, ¿no? Por eso decían él y decían, bueno, el Centro PRO que se ha pronunciado de esta lista, el Fundar, artículo 19, que tienen esta página sobre los archivos de la represión y que representan a varias de las víctimas, decían, o sea, es muy verosímil, es muy plausible, es muy coincidente, se lo presentaron antes a colectivos, se le presentaron antes, pues no sé, algunas líderes, ¿no?, de colectivos,
y también hasta gente de la Converdad que hubo de Guerrero, pues para que vieran a ojo, o sea, todos dicen, bueno, sí, ninguno de estos ha aparecido. O sea, eso es un hecho. Ninguno de estos ha habido una exhumación y han salido estas personas, pero, decía Camilo, ojo, hay que ver, esta es una pieza muy importante de un rompecabezas, pero ¿de cuál rompecabezas? Dice, si llegara a no ser de los vuelos de la muerte, sí nos está diciendo que todas estas personas estuvieron en algún momento en Atoyac, digo, en Pie de la Cuesta, Acapulco, ¿no? O sea, en esa base aérea. ¿Por qué soltaban a unos? ¿Por qué soltaban a otros? Es otra de, que siempre ha sido la pregunta, o sea, ¿por qué sobrevivían unos y a los que soltaban, por qué los soltaban? ¿Qué era lo que en algunos casos buscaban? O esta pieza nos va a decir otras cosas sobre la contrainsurgencia, ¿no? Sobre sus aberraciones, sobre el tiempo que duraba la gente después de torturada. Porque Ignacio Salas, lo que llama la atención, pues es que aquí dice cae en abril y el último de la lista de ese vuelo es en septiembre. Entonces estuvo tantos meses vivo. ¿Por dónde pasó? Ya sabemos entonces que estos pasaron o en algún momento estuvieron todos físicamente en un mismo lugar, ¿no? Y eso ya te abre todo un universo y un campo de nuevas interrogantes, pues que solo el ejército, ¿no? puede resolver y debería de cooperar para saber, pues, qué hay, qué pasa con todo esto, dónde quedaron, ¿no? O sea, porque si no han aparecido, pues, ¿dónde están? ¿Qué fue de ellos? ¿Cuántos? O sea, ¿qué les hicieron? Y también pues ver como sociedad qué vamos a hacer ante esta información, ¿no? El que tiene que dar la respuesta pues es el mismo Estado, o sea, las familias y decir, no sé, hay todavía una discusión de, bueno, ¿por qué Rosario se la pudo haber guardado, no? Pues no sé, ella murió hace 2 años, tenía una ideología muy clara, ¿sí? Ella podría decir quién es el informante, por qué la dejó ahí, no sé, por qué no le dio, si le habían llegado otras cosas. Por ejemplo, los abogados de Fundar, que son los que llevan ahorita, acompañan legalmente el caso de Tita Radilla, me dijeron, a Tita le llegó una lista de los vuelos de la muerte, ¿no? La Tita, la hija de Rosendo Redilla, y Rosendo Redilla, pues es el caso que llegó a la Corte Interamericana por la que México fue sentenciado, ¿no? Por las desapariciones forzadas y lo obligó a buscarlo y se sigue buscando a Rosendo, ¿no? Entonces, dicen, a ella le había llegado ya una lista de vuelos, pero cuando la vio Tita dijo, esto está inventado, esto no es verosímil. Cuando le enseñaron esta, pues lo que dicen es que se quedó en silencio y dice, o sea, lo que dicen generalmente todos, esta fecha fue, esta policía fue en ese lugar, o sea, como que dicen que está muy precisa. Lo que esto nos diría es que la hizo, la tenía alguien de adentro, ¿no? Alguien de adentro de los propios militares, ¿no? Que participaron en esto, y si fue la gente del capitán Barquín, pues habría que ver qué más se tiene. O sea, si esta es la del 74 y fueron 183 personas, esto supera por mucho cualquier cálculo que se tuviera. O sea, si duró al menos hasta el 79 los vuelos, si algunos dicen que hasta el 81 o hasta más, pero si duró eso, pues esto nos habla de la magnitud que del uso, ¿no? De estas estrategias tan horrible, ¿no? O sea, lo que cuentan los testimonios que se dieron en el 2002 y lo que se han contado alguna gente que ha visto, testigos, o lo que cuenta este soldado es, pues los aventábamos con vigas metálicas al mar, ¿no? Para que no fueran encontrados. En otro, pues con unas que piedras. Les hacían con piedras en un saco, o sea, en un saco con piedras para que no pudieran. A veces vivos. Ajá. Desangrándose en el mismo avión porque los lavaban los aviones, se habilitaron para hacer esa desaparición de gente viva, muerta, no les importaba, y les daban un tiro en la nuca y luego los echaban a los... O sea, es un episodio traumático para la vida de la nación, es un episodio crucial para entender qué había detrás.
Marcela, pues hay muchas preguntas que se abren aquí, pero es un capítulo nuevo y eso siempre da esperanza. Por más cruel que sea, al final se trata de datos y los datos generan esperanza sobre un periodo donde la falta de datos ha sido la constante. Si son 50 años, ¿no? Diríamos ya 50 años de familias buscando a estas personas de las que no saben nada, que el gobierno, ningún gobierno, que todos les prometen respuestas y ningún gobierno se las ha dado. Entonces, yo también, como tú dices, Alejandro, yo creo que la verdad atrae nuevas verdades, ¿no? Yo creo que lo que pueda haber de verdad, o si alguien tiene una pieza de información, o si alguien no denunció que desapareció un familiar o el dato que se tenga, pues es momento de entregarlo, ¿no? O sea, lo que se tenga en otro tipo de archivos. También esto nos enseña a no solo buscar en los archivos de la represión que les llamamos, de los militares, de la DFS. Hay otro tipo de archivos y no sé, si tu abuelo, si tu padre participó en algo, si tú tienes acceso a esos archivos, compártelos, ¿no? O sea, o si te contó algo, pues podríamos ir construyendo entre muchos este rompecabezas para saber dónde están estas personas, qué les hicieron, quiénes fueron los responsables y de alguna manera ver cómo hacer que esto pues no se repita, porque las desapariciones forzadas no se han ido de este país, ¿no? Marcela Turati, colega periodista, muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio y por supuesto vamos a seguir en comunicación porque viene también el informe de la Comisión de la Verdad. Ya platicaremos. Gracias, Marcela. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.